Entonces, el tema que yo elegí, voy a compartir mi pantalla, lo titulé El Decálogo de las Parábolas, que sería, mi intención es acercarnos a las parábolas del reino en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué he elegido el tema de las parábolas? Porque como ustedes bien saben, las parábolas es el elemento característico de la enseñanza y la doctrina de Jesús en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman sinópticos porque tienen materia similar, común, que se puede poner en paralelo e identificar algunas similitudes y también sus diferencias. Pero tienen una estructura común, ciertos eventos de la vida de Cristo también se transmiten de una manera similar. Y una de las cosas más características es que en estos tres evangelios Jesús habla en parábolas. Y este modo de hablar de Jesús, de manifestarse del Señor, pues tiene una intención muy concreta que sería, en primer lugar, didáctica. Es decir, pues todos nosotros, cuánto nos ayuda tener imágenes, ¿no?, en nuestra mente, que a veces los conceptos no los comprendemos tan bien. Pero cuando nos ponen una metáfora, una imagen, un ejemplo, entonces como que nos ayuda a comprender mejor la realidad. Bueno, pues Jesucristo opta por hablar en parábolas. No es el único, de hecho, los rabinos de su época también utilizan ciertos tipos de imágenes, pero sí hay una diferencia clave. La diferencia está en que los rabinos de la época utilizan estas imágenes para interpretar la ley. En el caso de Jesús es para presentar el reino de Dios, pero no solamente para presentarlo de una manera teórica, sino para invitar a aquel que lo está escuchando a adherirse a él y transformar su vida según el mensaje que le transmite Jesús. Entonces, vamos a empezar esta conferencia, esta plática, como cierta conversación sobre las parábolas, obviamente pues con una definición sobre las parábolas. Necesitamos acercarnos a qué es este estilo literario, este género literario que utiliza con tanta frecuencia Jesús. Vamos a ir durante toda la conferencia de manera general, vamos a ir bajando ya a lo concreto. Entonces, las parábolas en general en todos los evangelios, tanto en el de Mateo como los demás, son narraciones ficticias que pueden tener como base una experiencia real. En el caso de las parábolas de Jesús, Jesús utiliza el material, o sea, la materia de las parábolas, los ejemplos que pone, son de la vida de Palestina. Es decir, la vida palestinense tenía ciertas cualidades y características y Jesucristo, en lugar de poner ejemplos en donde las personas no se iban a poder identificar, utiliza tanto elementos de la vida común palestinense como de la organización social de Palestina. Entonces, parte de estas experiencias reales y se presentan en forma de imagen o de ejemplo con este objetivo que les decía tan concreto de adaptarlo a la vida real de los oyentes. Es decir, estos género literario, estos textos parabólicos están diciéndole al hombre, estás invitado a vivir distinto. Yo quiero invitarte a vivir distinto. Y esta manera de vivir te la presento con esta imagen. Y esta imagen ilustra lo que tú estás llamado a vivir. Entonces, bueno, como les decía, el objetivo de estas parábolas es alentar y a la vez exigir a las personas pretendiendo que el oyente se transforme. Ahora, partiendo de esto general sobre las parábolas, encontramos muchas parábolas en los tres evangelios, pero hay unas parábolas específicas que hablan del reino de Dios e inician diciendo, el reino de Dios es semejante a, o al final, ¿no? Así será el reino de Dios, ¿no? Entonces, tenemos una conexión directa de algunas parábolas con el reino de Dios. Y esas son las parábolas en las cuales yo me quiero centrar, ¿no? Vamos de lo general, las parábolas, a las parábolas del reino. Fíjense, Jesucristo no solamente habla sobre el reino, sino que en los evangelios, tanto de Mateo, de Marcos y Lucas, él lleva a cabo el cumplimiento del reino.
Él es el reino se ha acercado en la persona de Jesús. Y Él cumple ciertos signos y prodigios, es decir, la curación de los enfermos, la liberación de los endemoniados, que empiezan ya a hacerle ver al pueblo que el reino está presente, ¿no? Y que en Jesús se está cumpliendo lo que del reino se espera. Dentro de eso también están las enseñanzas de Jesús. Y Jesús enseña sobre el reino. Dice cómo es el reino de Dios. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el discurso que llamamos el Sermón de la Montaña, que San Agustín le pone este nombre de Sermón de la Montaña. En este discurso se presenta tal cuál es el reino y sus exigencias. Ahora, también las parábolas son parte de estas enseñanzas de Jesús que manifiestan tanto las dimensiones como las exigencias del reino. Ahora vamos a acercarnos a las parábolas del reino de Mateo. En todos los evangelios tenemos parábolas del reino. Mateo nos presenta una serie de 10 parábolas del reino. Por eso hemos titulado este webinar El Decálogo de las Parábolas. Él presenta 10 parábolas del reino. Les voy a enseñar un cuadro comparativo que nos puede ayudar a ver cómo Mateo es el que organiza de una manera con un objetivo muy concreto estas 10 parábolas del reino. Y vemos en paralelo cómo Marcos y Lucas también presentan estas parábolas del reino, pero en menor cantidad y repartidas durante todo su evangelio, ¿no? En cambio, encontramos a Mateo con una intención muy específica de presentar estas 10 parábolas y las organiza la mayoría en el capítulo 13. Encontramos 6 parábolas del reino. Después encontramos otra en el capítulo 18, 19, 22 y 25. El número 10 ya es elocuente. Recuerden que el modo de escritura hebrea tiene ciertos rasgos, ciertos modos literarios de escribir. Uno de estos modos literarios de escribir es utilizar los números. El número 10, o sea, el hecho de que Mateo podía haber presentado 11 parábolas o 9 parábolas, pero decide presentar 10. Recuerden que el número 10 es presentado como en el Antiguo Testamento como un número que tiene un símbolo de totalidad y perfección. Por ejemplo, cuando se dice hay que entregar el diezmo, es una entrega total a Dios, ¿no? No es solamente cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y entrégalo, no. Sino que el 10 sería este número que tiene este énfasis en totalidad, en plenitud, en completo. Por lo tanto, al colocar 10 parábolas, Mateo nos está diciendo, estas son, si tú lees estas 10 parábolas, comprenderás la totalidad del mensaje del reino, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ahora bien, como solamente tenemos pues una hora, bueno, 50 minutos, porque sí quisiera dejar pues algunos minutos para preguntas o reflexiones que cada uno se haga, vamos a centrarnos solamente en el capítulo 13, que sería pues el que contiene la mayoría de las parábolas. Y de este capítulo 13 vamos a centrarnos en las primeras 3 parábolas, la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Ahora bien, cuando uno hace estudios bíblicos, y que es una de las cosas que ustedes pueden aprender en el Instituto de Ciencias Religiosas, cuando uno hace estudios bíblicos, uno tiene que entender que los textos bíblicos están presentados en un contexto. Al ser presentados en un contexto literario y al analizar el texto en su contexto literario, nos arroja luz para comprender el significado que tienen estas parábolas en este caso, o algún evento de la vida de Jesús, o algún texto en general del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. A veces nosotros simplemente tomamos una frase y esa frase pues no es significativa, ¿no? Tiene un valor en sí misma. Pero si no lo comprendemos en el contexto, podemos caer en el error de descontextualizar esa frase. Entonces vamos a ver un poco la estructura de las parábolas del reino en el capítulo 13.
Lo primero que tenemos es la parábola del sembrador y ahora vamos a decir la importancia, como la parábola del sembrador ni siquiera se puede considerar dentro de las parábolas del reino porque es la que fundamenta todas las parábolas, ¿no? La razón de ser de las parábolas y lo vamos a verlo más adelante. Después tenemos la parábola de la cizaña, de la cual vamos a hablar. Después la parábola del grano de mostaza y la levadura. Después el tesoro y la perla. Y por último, la parábola de la red. Recuerden que les decía que los hebreos utilizan un estilo de escritura que a través de ciertos como elementos literarios van queriendo darle un significado a los textos. Una de estas herramientas que se utilizan es la estructura concéntrica, es decir, son círculos concéntricos que se van uniendo hasta llegar al centro y el centro sería lo esencial del mensaje que se quiere transmitir. En este caso encontramos una estructura concéntrica. Esta estructura concéntrica está marcada por la mayúscula A y la A', B y B'. Estas dos parábolas están ligadas entre sí y tienen características comunes. Las dos hablan de un juicio final. La cizaña se separa, la cizaña del trigo, la red se separan los peces. Y también encontramos el B y B', en donde el grano de mostaza y la levadura y el tesoro y la perla también se encuentran conectados, ¿no? Es algo oculto que se tiene que descubrir y que revela algo grande, ¿no? Un tesoro, una perla, un grandísimo árbol, la fermentación de todo el pan. Ahora, no es solo importante el individuar estas parábolas, sino que hay unos textos esenciales que se encuentran entre las parábolas que vamos a analizar antes de entrar a hablar de las parábolas porque tienen un significado, una importancia vital. Lo primero es un texto muy importante de Mateo 13, del 10 al 17, en donde los mismos discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Y nosotros podríamos hacernos también esa pregunta, o sea, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Y quizá es una de las inquietudes que le pudo haber surgido a alguno de ustedes para querer escuchar esta conferencia, ¿no? ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Después encontramos entre la parábola del grano de mostaza y el tesoro y la perla el cumplimiento de la escritura, como en Jesús se cumple la escritura. Y por último, el escriba, lo nuevo y lo antiguo. Entonces, para poder acercarnos a estas dos series de parábolas, las cizañas, el grano de mostaza y la levadura, que es en lo que nos vamos a centrar, vamos a analizar un poquito el contexto anterior, el contexto posterior y el contexto amplio de dónde se colocan en el Evangelio de Mateo estas parábolas. Entonces, vamos a ver el contexto. Lo primero que vamos a encontrar es la aceptación o el rechazo del mensaje del reino. Ahora lo voy a explicar con calma. Después vamos a hablar del sentido de las parábolas y por último vamos a hablar del escriba, que pone en su arca lo nuevo y lo antiguo. Entonces, vamos a empezar con el contexto amplio. Entonces, fíjense lo que ha sucedido hasta ahora. Si recorremos brevemente el Evangelio de Mateo, podemos recordar, bueno, primero está la infancia de Jesús y luego el anuncio de que el reino de Cristo está presente. ¿Y qué es lo que ha hecho Jesús hasta ahora? Ha tenido un momento de vida pública en donde ha curado las enfermedades, ha liberado a los enfermos, diré a los endemoniados, también pues enfermos de otra manera, pero bueno, entonces ha curado a los enfermos, liberado a los endemoniados. Además, ya ha hecho varios de sus discursos. El más importante en el Evangelio de Mateo es el Sermón de la Montaña, entonces ya ha enseñado lo que es el reino. Además, ya ha elegido a sus apóstoles y ya le sigue un grupo de discípulos. Entonces, ya tenemos unos 10 capítulos en donde ya se nos ha presentado pues esta acción de Jesús. Ahora, además de eso, hemos ido viendo cómo empiezan a haber reacciones que no les encanta el modo en que Jesús está actuando. Y entonces vemos cómo este modo de actuar de Jesús empieza a suscitar
una cierta aceptación o un cierto rechazo del mensaje del reino. Por lo tanto, el misterio del reino va a empezarse a revelar a través de las parábolas. Pero antes de que Jesús hable de todas estas parábolas, él dice una parábola muy importante, que es la parábola del sembrador. Jesús ya ha sembrado la palabra de Dios, ya ha sembrado el mensaje del reino, con su vida, con sus curaciones, con las llamadas del reino, con su enseñanza. Él ya ha empezado a sembrar la semilla. Y entonces la parábola del sembrador, ¿qué es? Es un momento en donde a través de una imagen Jesús hace evidente la realidad. Esta semilla ha caído en el camino, ha caído en un terreno pedregoso, ha caído entre espinos, y esas 3 personas que han tenido una tierra de camino, una tierra pedregosa, una tierra de espinas, no han acogido el mensaje del reino. En cambio, sí ha habido algunos que la semilla ha caído en buena tierra. La parábola del sembrador en el fondo es como si fuera una fotografía de lo que está sucediendo ahorita en la vida pública de Jesús. Entonces, a partir de este momento, Jesús empieza a hablar en parábolas. Antes no habla en parábolas. ¿Por qué Jesús entonces decide hablar en parábolas? Vamos a entender el sentido de las parábolas que se encuentra en Mateo 13, del 10 al 17. Como les decía, no solo nosotros tenemos la inquietud de por qué Jesús habla en parábolas, sino que los discípulos mismos se preguntan, ¿por qué tú hablas en parábolas? Entonces, voy a leer algunos versículos del texto. Sí, veo que hay una persona con la mano levantada. ¿Les parece bien que hagamos las preguntas hasta el final para que no frenemos el proceso de como la línea? Al final dejaré 10 minutos de preguntas. Si quieren, de todos modos, anótenla en el chat para que podamos, para que no se les olvide y las pueda responder. Entonces, retomando lo que decía, en el capítulo 13 encontramos la razón de ser de las parábolas. Entonces, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y entonces Jesús responde. Él les respondió, porque a ustedes Dios les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y después, más adelante en el versículo 13, dice, por eso les hablo en parábolas, porque aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni comprenden. Y después cita las escrituras de Isaías. Y por último, en el versículo 16 dice, en cambio, dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces vamos a ver este texto en donde Jesús habla de los que oyen, pero no oyen, ven, pero no ven, ¿no? ¿Qué significado tiene este discurso que es importante? Lo primero que hay que decir es que, ¿para qué habla Jesús en parábolas? Jesús habla en parábolas para manifestar o desvelar los misterios del reino. La palabra misterion en griego nos habla de lo que está oculto, de una doctrina secreta o de algo misterioso, ¿no? Entonces, en términos generales, esta palabra de misterio lo que expresa es aquello que no es accesible al pensamiento natural. Es decir, es algo que tiene que ser revelado. Yo por mi misma naturaleza no lo podría comprender, no lo podría alcanzar. Es por eso que entonces alguien me tiene que revelar este misterio. En el Nuevo Testamento, la palabra de misterio, en términos generales, se refiere al plan de Dios, a ese plan de salvación que tiene Dios para todos los hombres, que es Él el que lo tiene que revelar, porque para nosotros nos es oculto, no lo podemos descubrir. Entonces,
Jesucristo dice, las parábolas están revelando, desvelando el plan de Dios que ha proyectado desde el inicio de la creación. Entonces, si ustedes están atentos, van a poder comprender cuál es este misterio. Ahora, Jesús presenta dos posibilidades. Ante este desvelamiento del misterio, uno puede simplemente escuchar el sentido natural de las parábolas. Ay, mira, una historietita de cómo, en el caso de la parábola del sembrador, de cómo la semilla crece o no crece, ¿no? Algunos pueden quedarse solo en este significado. Pero Jesús está hablando de un grupo que es capaz no solamente de quedarse en este significado, sino de introducirse en profundidad a los misterios del reino y conocerlos a fondo. Entonces, encontramos dos opciones. Aquellos que por un lugar, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni comprenden. Y por otro lado, encontramos aquellos que pueden ver y escuchan. Entonces vamos a entender un poco más a qué se refiere Jesús. Esta frase que Jesús mismo cita, miran pero no ven, oyen pero no escuchan, él mismo la toma del profeta Isaías. El profeta Isaías profetiza en su vocación, cuando recibe su vocación. Dios le dice que su profecía va a hacer que las personas que ven no vean, que escuchan no escuchen y que se les va a endurecer el corazón. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, esta imagen de ver pero no ver, escuchar, oír pero no escuchar y no comprender en el fondo, es imagen de la rebeldía del pueblo en el Antiguo Testamento, que no quiere acoger el mensaje de Dios. Por lo tanto, en el fondo, tanto los ojos como los oídos, que son reflejo del corazón, recuerden que la mentalidad hebrea se sitúa en el cuerpo, las facultades de la persona. Entonces, el ver y escuchar en el fondo son órganos que reflejan lo que sucede en el corazón. ¿Y el corazón qué es para la mentalidad hebrea? El corazón es el centro de la persona, la interioridad, la capacidad intelectual de comprender, la memoria, también la capacidad de elegir, la decisión, la adhesión al plan de Dios. Entonces, los que no ven y no escuchan en el fondo tienen un corazón duro, cosa que tanto Moisés como Jeremías como Ezequiel condenan, ¿no? Ezequiel llegará a decir, el pueblo tiene un corazón de piedra, ¿no? Y no se refiere a que, ay, qué pocos sentimientos tienen, sino un corazón que no comprende, que no quiere comprender el mensaje de Dios. Y entonces el fruto de aquellos que miran sin ver, oyen sin escuchar, es el endurecimiento de su corazón. Y obviamente estos son quienes, pues aquellos que habiendo visto los signos de Jesús, habiendo escuchado sus enseñanzas, no lo quisieron acoger, lo rechazaron. Por lo tanto, ahora ya no son capaces de comprender los misterios del reino que se revelan en parábolas. Y tenemos un segundo grupo. Este segundo grupo son aquellos que sí logran comprender, ¿no? Que tienen la misma experiencia que los otros, tienen delante el mismo objeto y unos deciden verlo y otros no deciden verlo. Entonces, este grupo que realmente puede comprender son aquellos que antes de que se empiece a predicar en parábolas, eligieron seguir a Jesús. Son aquellos discípulos que se adhirieron a su mensaje y a su palabra y por lo tanto ahora sí pueden aprender, entender y adherirse al mensaje transmitido por las parábolas. Este mensaje, como saben, es revelado a quienes, y nos dice el mismo Evangelio de Mateo, a los pequeños, ¿no? Como dice Jesús, yo te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a los pequeños. Los discípulos se identificarían con estos pequeños que han sabido acoger a Jesucristo durante todos estos capítulos previos y ahora comprenden las parábolas. ¿Y cuál es el fruto de aquellos que son capaces de acoger las parábolas? El fruto de los otros era el endurecimiento del corazón. El fruto de estos es la dicha, la felicidad, la bienaventuranza. Entonces, aquellos que acogen el mensaje del reino son felices, son dichosos.
Entonces, bueno, espero que se haya comprendido bien este sentido de las parábolas. Les digo, si tienen alguna duda, anótenla en el chat y al final respondemos a todas las dudas. Bueno, si puedo, ¿no? Si hay algo que no sé, les puedo dar bibliografía para que ustedes puedan profundizar en ello. Entonces, bueno, ya hablamos del sentido de las parábolas, que sería el contexto inmediato anterior. Vamos a ver el contexto posterior de este grupo de parábolas. Estas parábolas son presentadas en el capítulo 13 y el capítulo 13 tiene una conclusión en los versículos 51 y 52. Esta conclusión es sobre el escriba que acoge lo nuevo y lo antiguo. Entonces vamos a leer el texto. El texto está en Mateo 13, 52 y dice: todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Entonces Jesucristo está diciendo, si tú lograste comprender estas 6 parábolas, te has convertido en maestro de la ley, te has convertido en un escriba. Recuerden que en la mayoría de los textos de Mateo, los escribas son vistos como negativos, son aquellos justo los que rechazan a Jesús. Entonces, en este caso, Jesús toma la imagen del escriba. ¿Quién era el escriba? El escriba era el que estudiaba la ley, la interpretaba y lo aplicaba como con un sentido profético al presente. Los escribas podían tener cualquier profesión, no tenían que ser sacerdotes, podían tener cualquier profesión, tenían que llevar un tiempo de estudios y al terminar este tiempo de estudios podían convertirse en escribas. Fíjense cómo el Siráside, el libro del Siráside, define quién es el escriba. El escriba es el que investiga la sabiduría de los antiguos. ¿Qué hacen los escribas? Buscan en los antiguos y lo aplican a un significado nuevo. Entonces, ahora encontramos un nuevo tipo de escribas, un nuevo tipo de maestros de la ley. Los maestros de la ley son aquellos discípulos del reino que han sabido leer en las escrituras. Recuerden que dijimos que en Mateo 13, al inicio, sobre el sentido de las parábolas, Jesucristo cita a Isaías. Entonces le está invitando a decir, lean los antiguos, lean lo anterior, pero con una lectura nueva. ¿Cuál es esa lectura nueva? La plenitud en Cristo, presentada en el reino de los cielos. Entonces, esos discípulos que han escuchado y comprendido las parábolas, ahora son los verdaderos escribas que están capacitados para leer las escrituras, lo antiguo, en su verdadero sentido, llevado a plenitud con el mensaje de Jesús, que sería lo nuevo. Y entonces estas personas se convierten en los nuevos escribas que ¿en dónde logran hacer esta síntesis? En su tesoro. Sacan del tesoro, dice, del arca del tesoro, las cosas nuevas y las cosas antiguas. Mateo en su evangelio varias veces identifica el tesoro con el corazón. Por lo tanto, en lo interior del corazón es en donde el escriba hace una síntesis que le permite comprender los misterios del reino. Entonces, ahora sí, habiendo comprendido este contexto amplio, un contexto inmediato anterior y posterior, vamos a introducirnos a las parábolas. Voy a retomar un poquito lo que dijimos para que es tanta la información que quizá alguien se ha perdido. Entonces, lo que hemos dicho es que Jesús ha realizado durante varios capítulos del Evangelio de Mateo, ha hecho presente el reino de Dios a través de signos, curaciones, liberaciones de los enemigos y a través de enseñanzas. Pero llega un momento en donde hay un rechazo. Hay unos que lo rechazan, hay unos que lo siguen. Este momento, las enseñanzas tienen un giro. Ya no se enseña como antes y se decía directamente lo que quería Jesús que la gente escuchara, sino que se habla en parábolas. En este lenguaje figurado, en este lenguaje metafórico con imágenes que no todo el mundo comprende. ¿Quiénes son aquellos los que comprenden? Aquellos que han elegido seguir a Jesús, que no han endurecido su corazón como aquellos que lo rechazan y que por más que ven no pueden ver y por más que escuchan no pueden oír.
Estos discípulos son los nuevos escribas que al escuchar las parábolas son capaces de hacer este discernimiento entre lo antiguo y lo nuevo y hacer una síntesis, encontrando en lo antiguo el mensaje que Jesús planifica en lo nuevo. Entonces, ahora sí, pues vamos a hablar de las parábolas del capítulo 13, de estas dos, la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Estas tres parábolas del reino. Entonces, vamos a empezar por la primera. La primera no vamos a poder leer el texto porque es un poquito más amplio, pero aquí les tengo algunos elementos esenciales, ¿no? Tengo ante mí estos elementos esenciales. Si recuerdan bien, la parábola de las cizañas, esta parábola en donde nos dice que hay un hombre que ha sembrado buena semilla en su campo, pero de noche viene un enemigo y en ese mismo campo se siembra cizaña. Recuerden que la cizaña es este cereal, igual esta planta, que es similar al inicio de su crecimiento del trigo, o sea, no es fácil reconocer cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Y esta cizaña es venenosa. Cuando uno la come, se envenena, ¿no? Entonces, no solamente que sabe mejor el trigo que la cizaña, o sea, realmente uno puede morir. Entonces, este enemigo siembra la cizaña entre el trigo de noche. Y entonces, los trabajadores del dueño de esta tierra de cultivo le preguntan, ¿quieres que la arranquemos? Y entonces el dueño dice, no la van a arrancar, vamos a dejar que las dos crezcan juntas. Y al final termina diciendo, cuando llegue el tiempo, voy a ordenar a los segadores y ahí sí van a separar entre el trigo y la cizaña. El trigo se va a comer y la cizaña va a ser quemada, ¿no? Y el trigo pues reunido en el granero para que se coma. Entonces nos encontramos con esta parábola que, como les decía, podemos comprender pues un primer significado, digamos, como básico, ¿no? Como de la agricultura, ¿no? Pues es como una historietita. Sin embargo, Jesucristo quiere dar un mensaje mucho más profundo y ese mensaje lo comprenden aquellos que se adhieren al reino de Dios. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús en esta parábola? La primera es la dualidad temporal, es decir, Jesucristo está haciendo ver con realismo que el reino de Dios tiene dos etapas. Una etapa inicial que se cumple ya en este tiempo y una etapa plena que se cumple después de la recolección de estos dos, del trigo y de la cizaña, ¿no? Entonces, Jesús le está haciendo ver a sus discípulos que en esta primera etapa el reino de Dios va a crecer mezclado con lo negativo, lo que el enemigo de noche, que de hecho el hecho de haber insistido que de noche en lo oculto, acuérdense que la oscuridad siempre, siempre, siempre tiene un símbolo de maldad, ¿no? En el Antiguo Testamento hay imágenes que pueden utilizar un símbolo positivo y negativo, pero en este caso la oscuridad siempre tiene un símbolo negativo, ¿no? Entonces, pues estos enemigos que han sembrado la cizaña están presentes. Y esto, no quisiera hacer muchas aplicaciones a nuestra vida, ya cada uno puede hacer las aplicaciones, este es un contenido más académico, pero pues esta es la vida. O sea, ¿quién no de nosotros se pregunta, ¿por qué hay tanto mal? O sea, no se supone que había venido Jesús y que el reino de Dios había triunfado. Yo no veo claro, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el sentido de que hay una etapa en el presente y hay una etapa en el futuro. Entonces, esto ayuda también a los discípulos. Los discípulos, después de la muerte de Jesús, van a vivir en una realidad muy hostil, en donde la cizaña va a crecer con mucha fuerza, los va a perseguir y los va a terminar matando. O sea, no es una experiencia existencial que tienen los discípulos. Pero ellos saben que este es un tiempo que Dios permite, pero que después va a llegar la plenitud del reino en donde va a vencer el bien por encima del mal. ¿Y cuándo es el momento que se da este cambio? En la cosecha. Cuando se dé la cosecha, unos van a ser conducidos al fuego y otros van a ser conducidos al granero.
Lo segundo también es la impaciencia mesiánica. Recuerden que sabemos que el pueblo de Israel esperaba un Mesías y hay varios grupos distintos que tienen expectativas sobre este Mesías, pero en modo general, la mayoría esperaban un rey real, que venciera a los romanos y que estableciera el reino de Israel en la tierra prometida, ¿no? Y de hecho es una de las esperas actuales de los judíos para que el Mesías regrese, junto con la construcción del tercer templo. Y Jesús está presentando todo otro programa, ¿no? Todo otro modo de presentar al Mesías. Y sabía obviamente que sus discípulos iban a tener esta impaciencia mesiánica. ¿Cuándo vas a vencer a los romanos, no? No sé si han tenido la oportunidad de ver la serie que les recomiendo mucho, que se llama The Chosen, que es una serie que habla de la vida, hasta ahora ha sido la vida pública de Jesús. Y ahí se ve clarísimo cómo Pedro así casi se arremanga las mangas, ¿cuándo vamos a luchar, ¿no? Contra estos romanos? Y Jesús dice, no sé cómo decirte que mi reino es un poco distinto al que tú visualizas en tu mente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parábola exhorta la paciencia, de decir, ustedes, trigo, van a tener que crecer con la cizaña. Y de hecho, la cizaña, ¿qué es lo que hace? Prueba al trigo y el trigo saldrá fortalecido después de esta lucha con la cizaña. Entonces, bueno, y por último, esta parábola tiene un sentido escatológico de juicio final. Como ya dijimos, hay una dualidad temporal, pero va a haber un momento de juicio. ¿Y cómo sabemos eso? Recuerden que la profecía de Zacarías nos habla de el final de los tiempos como una cosecha. Dios va a venir a cosechar el fruto de su pueblo. Ahora es Jesús quien va a venir a cosechar el fruto de su reino. Y en esa cosecha encontrará al trigo que se llevará consigo a su granero y encontrará a la cizaña que ¿qué va a hacer? Quemar con fuego. Recuerden que el fuego es uno de los elementos del juicio final, que quema a los enemigos y purifica y perfecciona a los justos, ¿no? Entonces quedarán quemados y eliminadas las naciones, que en el fondo si vemos esto, la cizaña por sí misma es venenosa. Al haber elegido ser cizaña, tiene su condena, está en su propio ser. En cambio, el trigo está llamado a ser alimento, ser vida. Entonces, bueno, este sería el mensaje de la primera parábola. Vamos a ver la segunda. Esta sí la podemos leer porque es muy cortita. Entonces, esta es la parábola del grano de mostaza. El texto nos dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A pesar de ser la más pequeña de las semillas, cuando crece llega a ser la mayor de todas las hortalizas hasta convertirse en un árbol, de modo que hasta los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces vemos esta parábola de una pequeñísima semilla. Aquí el texto lo dice así para exagerar, para realizar un contraste. De hecho, estas dos parábolas, la de la semilla de mostaza y la levadura, se llaman parábolas de contraste. Va a contrastar una realidad muy pequeña con una realidad grande, ¿no? Con un efecto grandísimo. Entonces, tenemos una pequeña semilla, no es la más pequeña, pero es muy, muy pequeña. De hecho, en la antigüedad se utilizaba en ciertos proverbios para hablar de el elemento más pequeño generador de vida, ¿no? Entonces, en cierto sentido, pues Jesucristo utiliza digamos, como este modo de hablar sapiencial utilizando el grano de mostaza. Entonces, esta parábola, como dijimos en la otra parábola, puede tener un sentido natural, una semilla que se siembra y que crece un árbol grandísimo, ¿no? Pero también podemos introducirnos a los misterios del reino para saber qué enseñanzas quiere decir Jesús con esta parábola. Entonces, la primera enseñanza es la potencialidad del grano bueno. Es decir, el grano que es bueno tiene un extraordinario crecimiento y fíjense, esto es hermoso, es un crecimiento que redunda en beneficio de otros. Este árbol se convierte en casa de las aves, en donde las aves pueden venir a anidar. Entonces no es un árbol que se beneficia de sí mismo, sino que es un grano pequeñísimo que al crecer
ofrece un beneficio también para los demás. Entonces, como les decía, se contrasta una pequeña semilla con un gran árbol. ¿Esto qué es lo que está diciendo? Que el reino de los cielos es una pequeñísima semilla que dentro de la debilidad, la fragilidad y la pequeñez está ahí en potencia todo el bien que a futuro se convertirá en un árbol. Este camino de crecimiento se lleva a cabo a través de la obra divina. Ahora vamos a entender exactamente en dónde se encuentra este matiz de la acción divina que hace que algo pequeñísimo se haga grande. Pero también es importante entender que aunque es algo pequeño que se hace grande y es un contraste, en esa pequeña semilla se contiene todo lo que se necesita para que el árbol sea grande. Entonces, hay una continuidad entre la pequeñez y la grandeza. Y esto mismo también lo vemos en el reino de Dios. El reino de Dios no se presenta en los grandes, ¿cómo se dice? En los grandes espectáculos o en los grandes letreros o anuncios de la calle de Nueva York, en el Times Square, sino que el reino de los cielos se presenta de manera pequeña. No se anuncia de esta manera grande, pero tiene en sí toda la potencialidad de ser algo grande, desproporcionado. Lo siguiente es lo que decíamos, un crecimiento desproporcionado y milagroso. De hecho, se utiliza en el hebreo un pasivo, un verbo en pasivo. Los verbos pasivos son en donde recae sobre la persona la acción de alguien más, ¿no? Entonces, este verbo pasivo sería, este árbol va a ser incrementado. No crece por sí mismo, sino que es incrementado. Por lo tanto, es este grano que por la obra de la gracia de Dios, por eso se llaman en el griego pasivos divinos, es el modo en que Dios actúa, esta pequeña semilla se hará un árbol hermoso. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, en la mentalidad antigua, no se concebía el crecimiento de las semillas y que por lo tanto daban frutos, granos, árboles, trigo. No se concebía como un proceso biológico, como lo vemos ahora, ¿no? Que incluso lo estudiamos cuando lo hacemos en ciencias, en science, cuando estamos en primaria. En ese momento se concebía como un acto milagroso de la providencia divina. Si el árbol crece es porque Dios lo hace crecer. Entonces, el reino de Dios crece porque Dios lo hace crecer. Y por último, esta parábola tiene un sentido eclesiológico. Es decir, ¿quién es ese árbol? Ese árbol es la iglesia. De hecho, en la antigüedad, los reinos se identificaban con grandes árboles. Los grandes reinos, los grandes imperios, las grandes naciones se identifican con árboles e incluso con reyes que ofrecen protección a sus súbditos. Pues ahora tenemos un nuevo pueblo con un nuevo rey, o sea, un nuevo reino, que es este reino de Dios, que parte de una semilla muy pequeñísima y se convierte en un árbol protector de todos sus miembros, que son los miembros de la iglesia. Y por último nos encontramos con la parábola de la levadura. Esta parábola también muy pequeña, pero que tiene un mensaje aleccionador, nos dice: el reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer tomó y mezcló. En el fondo, en griego, en lugar de mezclar, dice ocultó, con una gran cantidad, dice 3 medidas de harina, hasta que fermentó toda la masa. Entonces, esta imagen también es una imagen cotidiana, ¿no? Que cualquier mujer se podía identificar con esto. Y nos dice cómo esta levadura, que es algo insignificante, se oculta dentro de la masa y esta gran cantidad, dice 3 medidas de harina sería lo equivalente a 40 kilos, que resultan de 50 kilos de pan, que son para comida para 150 personas. O sea, es muchísima masa. O sea, está otra vez utilizando este recurso de contraste. Es una masa enorme y se introduce muy poquitita levadura y, como dice, la totalidad de la masa es fermentada.
La levadura en el Antiguo Testamento tiene un símbolo negativo casi siempre, es este hongo que fermenta la masa, entonces sería algo corrupto. Pero en este caso obviamente no, es un sentido positivo y este sentido positivo nos recuerda a un efecto oculto pero dominante que la levadura realiza sobre toda la harina, aunque la harina sea mucho más de lo que es esta levadura. Entonces vamos a ver también esas enseñanzas. Lo primero sería lo oculto. Recuerden que el reino de Dios es algo oculto, ¿no? Que es esto, lo que decíamos, no es algo que se ve, no es algo visible, sino que es oculto, que poco a poco se va desvelando o mostrando. Pero aunque el reino de Dios es oculto, este ser oculto es algo activo, está fermentando toda la masa. Entonces, esta levadura, que sería el reino de Dios, en lo oculto despliega toda su eficacia. Y después también la acción de Dios. Aquí también se utiliza un pasivo divino. La levadura no fermenta la masa, sino que fue hecha fermentar. Es decir, Dios es aquel que a través de su gracia, de su obra, ha hecho fermentar la masa. Entonces vamos a terminar ya solamente como conclusión algunos rasgos fundamentales del reino que encontramos en estas tres parábolas. Lo primero es que el reino requiere tiempo, es decir, en las tres parábolas hay un cierto crecimiento, una progresión, un proceso en donde se indica que el reino de Dios no llega de modo majestuoso y en un minuto acaba con el mal, sino que lleva a cabo un proceso lento. El trigo, la mostaza, la levadura, todas son imágenes de algo que progresivamente va creciendo. Además, en estas parábolas de contraste, sobre todo las últimas dos de la mostaza y la levadura, vemos cómo la pequeñez del reino inicia así pequeño, pero su eficacia es desbordante y acoge a todos, tanto como un árbol como un pan que es fermentada toda la masa. Entonces, de estos comienzos miserables para los ojos humanos, crea Dios un reino poderoso que va a abarcar a todos los reinos del universo. Y por último, estas parábolas son una metáfora de la vida de Jesús. Jesús también es ese personaje que nace en Belén, ¿no? Vive en Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno, los mismos discípulos se lo preguntan. Y entonces vemos esta vida de Jesús que elige pescadores, que come con publicanos, que trata con los pobres. ¿Cómo va a ser él el Mesías esperado, el rey David, ¿no? El nuevo rey David? Pues en esta pequeñez de su vida empieza a crecer este reino. Y además también la muerte de Jesús. Tanto la semilla como la levadura, la semilla pues tiene que romperse para abrirse y crecer y la levadura pues se oculta, pues es este momento de la cruz de Cristo en donde se da este ser oculto y ser roto, ¿no? Como triturado. ¿Para qué? Para dar una vida que va más allá, que es desproporcionada a la muerte de un fracasado que es crucificado. Entonces, bueno, pues esto sería lo que yo quería compartir con ustedes.